Como manera de introducción, ¿no? Quería comentarles, ¿no?, que las cartas a las 7 iglesias tienen una estructura muy similar, donde Jesús va a hacer un diagnóstico, ¿no?, a cada iglesia. Pero lo interesante es que no solo va a ser un diagnóstico a la iglesia como tal, sino que también va a ser un diagnóstico a nuestra vida particular. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar dispuestos a tener un corazón abierto a lo que Dios quiere decirnos, a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Dios quiere confrontarnos, porque Dios quiere hacer una obra linda. Pero para que Dios haga esa obra en nuestras vidas, nosotros tenemos que estar dispuestos, ¿no?, a ser quebrados, a entregarlo todo. Como dijo Raúl hace un momento, necesitamos estar dispuestos a entregarnos delante del Señor. Estas cartas, ¿no?, de las 7 iglesias tienen 4 niveles de aplicación, ¿no? Tiene una aplicación local, una aplicación histórica, una aplicación general y una aplicación personal a la cual estamos apuntando en estas sesiones que vamos a estar viendo, ¿no? Dentro de las 7 cartas también, ¿no?, que es muy interesante, ¿no?, vamos a encontrar que 2 de ellas no van a recibir algún tipo de exhortación, que es la iglesia de Esmirna y la de Filadelfia. La iglesia de Esmirna, que vamos a tratar hoy día en la noche, ahora en la noche, ¿no?, es conocido como la iglesia perseguida y sufriente. Entonces quiero que me acompañes a orar y a pedirle al Señor que pueda enseñarnos en este tiempo y pueda hablarnos, ¿no?, a través de su palabra. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Sé que tú tienes una palabra de ánimo, de aliento, Señor, para nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que tú puedas abrir nuestro corazón. Te pido que tu Espíritu Santo pueda trabajar de una manera increíble en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto, Señor. Gracias por esto. En tu nombre, amén. He llamado a esta sección Dejando tus cargas. Dejando tus cargas. Y es el mensaje del Señor, ¿no?, dentro de esta carta, ¿no? Es animarnos a dejar nuestras cargas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, empezamos, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Vemos algunas cosas muy interesantes y muy puntuales, ¿no? Y la primera de ellas es, dice, y escribe al ángel, ¿no? Como sabemos muchos de nosotros, el ángel está hablando acerca de un mensajero, un representante o un embajador. Pero no se refiere a un mensajero celestial, sino humano, ¿no? Cuando vamos estudiando las cartas a las 7 iglesias, nos damos cuenta, ¿no?, que no está hablando de un mensajero celestial, sino que está hablando del líder de la iglesia. Según la historia, ¿no?, Policarpo fue el pastor de la iglesia de Esmirna. Y también, según la historia, nos dice que él sufrió la muerte como mártir, ¿no? Y muchos de nosotros conocemos estas palabras célebres que él dijo antes de morir, ¿no? 86 años lo he servido y nunca me hizo mal. ¿Cómo hablaré mal de mi rey que me salvó? Y vemos estas palabras de este líder de la iglesia que estuvo dispuesto a darlo todo por Jesús. Estuvo dispuesto a ser fiel por él. Lo segundo que vemos en esta carta es a quién va dirigida, y es Esmirna, ¿no? Para tener una idea, ¿no?, Esmirna es conocida actualmente como Izmir y se ubica en Turquía, ¿no? La palabra Esmirna tiene su origen de la palabra mirra. Y mirra es una sustancia aromática que sale de la resina de la corteza del árbol, que es usada también, ¿no?, para poder embalsamar muertos. Debemos saber algo más acerca de Esmirna. Es que es una ciudad importante en la zona de Asia Menor, ¿no? Se piensa que es el segundo en área después de Éfeso, conocida como la corona de Asia debido a que era una ciudad hermosa. Se dice también que tenía mucha actividad cultural y comercial. También era famosa no solo por su cultura o comercio o porque era hermosa, sino por la maldad y la oposición al evangelio que había, ¿no? En aquel tiempo va a haber bastante oposición del evangelio. Y detrás de esta persecución estaba hecha por los paganos y judíos, ¿no?
Era conocida también por una ciudad idólatra. En aquel tiempo había una famosa calle llamada la Calle de Oro, donde se encontraban templos, ¿no?, de Cibeles, Apolo, Afrodita, Zeus, entre otros, ¿no? Había también un culto obligatorio al emperador romano. Anualmente cada persona tenía que acercarse al altar, ¿no?, y confesar que César es Dios, ¿no? Cuando se impuso, ¿no?, esta adoración al César, ¿no?, los creyentes se negaron a hacer esto y por eso se desencadenó una persecución terrible. En aquel tiempo, ¿no?, en ese contexto, ser cristiano era para valientes, ¿no? Y algo que necesitamos saber en esta noche, ¿no?, es que ser cristianos, buscar a Jesús, dar esos pasos, caminar con Él, es para valientes. El hecho de que estamos aquí no es porque queremos, ¿no?, que Dios pueda hacer esa transformación. Y eso nos hace valientes también. Tal vez no estamos afrontando una persecución como tal, no tenemos a alguien que está detrás de nosotros, no buscando nuestra cabeza, pero sí, ¿no?, estamos, ¿no?, lidiando diferentes circunstancias, ¿no? Y por eso somos valientes. La tercera observación que vemos en este versículo 8 que hemos leído es que la manera como Jesús se presenta. Y me encanta la manera como Jesús se presenta. Dice el primero y el postrero. Los que en aquel tiempo tenían un conocimiento previo, ¿no?, del Antiguo Testamento, entendían esto ya que era muy significativo. Por ejemplo, en Isaías 44:6 decía lo siguiente: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Por qué era significativo estas palabras, no? Porque al Jesús, al dar esta declaración, ¿no?, se identifica como el Dios del Antiguo Testamento, pero también como el Señor de la eternidad. Y me encanta esta parte. ¿Recuerdan el título de esta enseñanza? Dejando nuestras cargas, ¿no? Y el primer paso, ¿no?, para dejar nuestras cargas delante del Señor, el primer paso para poder entender esto y poder entregarle todo a Dios, es saber que Él es el primero y el postrero. Estas palabras son sencillas pero profundas, ¿no? Porque estas palabras dan esperanza en aquel tiempo a aquellas personas, pero también nos dan esperanza a nosotros, ¿no? Porque muchas veces nosotros como hombres podemos vivir en incertidumbres. Nosotros como hombres tal vez no sabemos qué es lo que va a suceder más adelante. Tal vez nosotros como hombres no sabemos qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a pasar y vivimos en el temor. Pero qué mejor que poner nuestra vida delante de aquel que es Dios eterno y que sabe las cosas, que sabe cómo van a suceder. Y por eso es tan importante y por eso yo quiero invitarte, ¿no?, en esta noche a permitir que Dios se encargue de tu vida, ¿no?, a permitir que Dios haga esa obra en ti y que lo que estás pasando, no importa cuál sea la circunstancia que estés lidiando, es temporal. Qué mejor que poner nuestra vida delante de aquel que conoce de principio a fin. Qué mejor que poner nuestra vida delante de aquel que nuestra vida esté expuesta delante de Él, ¿no? Y eso es increíble. Lo segundo que vemos, Él nos dice aquí, ¿no? Dice, el que estuvo muerto y vivió. Y Dios a través de estas palabras, ¿no?, alienta a la iglesia, ¿no?, ya que estaba pasando por una gran persecución que les causaba la muerte. Si la consecuencia de seguir a Jesús era la muerte, a través de este mensaje de Jesús, ¿no?, les daba esperanza al saber que Él venció la muerte. Pero no solo nos está declarando esto, sino que también nos está declarando que Él experimentó todo lo que estamos pasando. Me gusta lo que dice en Hebreos 4:15. Nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y qué lindo saber eso. Qué lindo saber que Dios sabe qué es lo que va a pasar con nosotros. Qué lindo saber que Dios sabe qué es lo que va a pasar en nuestras vidas.
Pero también qué lindo saber que Dios sabe y nos conoce, nos entiende. Qué lindo saber que Él nos entiende en cada aspecto, en cada lucha, en cada dificultad que nosotros afrontamos como hombres. ¿Cuántas veces nosotros como hombres hemos gritado al cielo, ¿no? Y diciendo, nadie nos entiende? ¿Cuántas veces nosotros como hombres hemos estado luchando y diciendo, nadie me entiende qué es lo que estoy pasando? Pero quiero decirte algo en esta noche, que quiero que no te olvides. Dios sí entiende qué es lo que estás pasando. Dios sí entiende qué es lo que estás lidiando. Tal vez nadie sabe en tu alrededor qué es lo que estás viviendo. Tal vez nadie sabe en tu alrededor qué es lo que estás afrontando. Pero Dios sí sabe y Él entiende completamente lo que estás pasando. Y qué increíble esto. Qué increíble que Dios, ¿no?, pueda dar este mensaje a la iglesia. Qué increíble que Dios pueda dar este mensaje a los creyentes. Y qué lindo que Dios pueda dar este mensaje a cada uno de nosotros. Que sepamos, ¿no?, que Él está en control de nuestra vida. Que no vivamos en incertidumbre, ni mucho menos, ¿no?, demos un grito al cielo diciendo que nadie nos entiende, cuando realmente Él lo sabe. Versículo 9 dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vemos algunos puntos muy importantes y lo que me gusta acá, y es algo que vamos a ver constante en las diferentes cartas, ¿no? Dice, yo conozco. Y me gusta esto, ¿no? Estaba pensando y estaba meditando, ¿no?, en lo que Dios nos dice, ¿no? En lo que Dios nos está hablando. Y Dios nos dice, yo conozco. Dios sabía exactamente lo que estaba afrontando a la iglesia de Esmirna. Y a veces en los tiempos de aflicción es fácil pensar que Dios se ha olvidado. Pero Él conoce lo que está sucediendo. Él conoce nuestra situación. Y nos dice que Él conoce 4 cosas en este versículo 9. Lo primero, tus obras. Tus obras. Y cuando Dios habla y nos dice que Él conoce nuestras obras, nos está dando a entender que Él sabe lo que hacemos. Él sabe nuestras motivaciones. Y que nada se escapa de la visión de Dios. Dios nos está diciendo, en otras palabras, tu vida está expuesta delante de mis ojos. Y si nuestra vida está expuesta en la mano de Dios, estamos llamados a caminar en la luz de Dios. Estamos llamados a caminar en la luz de Dios. ¿Y qué significa caminar en la luz de Dios? Significa vivir en esa transparencia. Agarrando un poquito de lo que habló Raúl hace un momento, ¿no? Muchas veces como hombres pensamos que podemos escondernos de Dios, pero no es así. Pregúntale al rey David, ¿no?, que escondió su pecado por 1 año, pero Dios tuvo que confrontarlo. Dios tuvo que enviar al profeta Natán para que a través de una parábola él se pueda dar cuenta de su error, para que él pueda entender lo que estaba sucediendo. Porque si fuera por él no daba el paso. Pero vemos que Dios tuvo que enviar al profeta Natán. Él pensó que había cometido el crimen perfecto, pero Dios lo trajo toda la luz. Caminar en la luz significa, ¿no?, quitar aquello que está estorbando nuestra relación con Dios. Y en este tiempo, ¿no?, Dios nos llama a poder examinar nuestra vida, porque Él conoce nuestras obras, porque nuestra vida está expuesta delante de su mano. Y definitivamente no tienes nada que esconder a Dios. Definitivamente no tienes nada que esconder ante su presencia. Definitivamente no tienes nada que guardar
porque Dios sabe exactamente lo que hay dentro de ti. Y si es así, ¿no? Señor, tengo que estar dispuesto a ponerme a cuentas contigo. Tengo que estar dispuesto a quitar aquello que estorba mi relación contigo. Pero una aplicación que me encanta de vivir o caminar en la luz de Dios, ¿no? Es vivir en esa transparencia. Me encanta el libro de los Salmos. Cada vez cuando lo vemos a David, ¿no? Lo vemos siendo transparente con Dios. Cuando David estaba enojado, le decía, Señor, manda fuego del cielo. Cuando David estaba alegre, David danzaba y daba la gloria a Dios. Y vemos un gran ejemplo porque nosotros debemos ser transparentes con Dios. Pero a veces como hombres nos cuesta. Y a veces tienen que jalarnos la lengua para nosotros realmente ser transparentes delante de Dios. Y lo interesante es que Dios sabe qué es lo que nosotros, ¿no? estamos pasando. Pero a veces a nosotros nos cuesta eso. Estamos llamados, ¿no? a poder soltar. Estamos llamados a poder entregar eso. ¿Hace cuánto tiempo que vienes guardando cosas en tu corazón? ¿Hace cuánto tiempo que vienes guardando cosas, ¿no? que tienes ahí y no lo sueltas delante de Dios? Es momento de poder soltar eso. Es momento de poder entregar al Señor estas cosas. Es momento de poder ser transparentes con Dios. Es momento de poder estar delante de Dios y decirle, Dios, esto es mi pecado, así me siento mal porque he cometido esto, porque he fallado de esta manera, porque así soy yo. Pero a veces nos cuesta hacer eso. Lo segundo que vemos que Dios dice que conoce es la tribulación. Algo que tenemos que tener en cuenta y que también es muy importante es que el hecho de tener una relación con Jesús no significa que vamos a estar libres de la tribulación. Es más, vamos a experimentar más tribulación. Y es porque esto viene dentro del paquete. No, cuando recibimos a Jesús no quiere decir que las cosas van a ser fáciles. No quiere decir que todo va a ser un jardín de rosas. Van a haber momentos de tribulación, van a haber momentos de prueba, van a haber momentos de dificultad, va a haber momentos donde tu fe va a ser probada, va a haber momentos donde realmente se va a poner a manifiesto cómo está tu fe. Y me gusta lo que dice en 2 Timoteo 3:12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y la palabra de Dios lo dice. Vamos a afrontar aflicción. Si quieres vivir para Jesús, es lo que va a suceder, es parte de. Y tenemos que abrazar esto. Incluso la Biblia nos dice que las pruebas, las dificultades y las tribulaciones, ¿no? que pasamos, debemos gozarnos. Recuerda lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En medio de las circunstancias que estés afrontando, en medio de lo que estés viviendo, estamos llamados a tener la perspectiva correcta. Estamos llamados a tener la perspectiva correcta en nuestras vidas. Me hace pensar mucho en Pablo. Pablo, lo que vivió, lo que pasó, azotes, estuvo en prisión, ¿no? Y me gusta lo que él dice en Filipenses, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando visitas la prisión de Pablo y entras ahí, prácticamente era un hueco y es húmedo, oscuro. Y en medio de esa circunstancia, ¿no? Pablo estaba gozoso. No importa cuál sea la dificultad o tribulación que estés pasando esta noche, necesitas saber algo.
que Dios está contigo. Necesitas saber algo, que Dios quiere tomar esta carga. Y que en medio de esta circunstancia, Dios quiere trabajar contigo, con tu carácter. En medio de esta tribulación, en tu vida personal, Dios quiere trabajar en tu carácter, en tu paciencia. Me encanta la historia de Jericó. Tú lo sabes muy bien. Esta historia de Jericó donde el pueblo tenía que caminar alrededor pues, de Jericó, ¿no? Una vuelta por los primeros 6 días y el 7º día tenía que dar 7 vueltas. Tú sabes muy bien esa historia. Tenían un gran reto, ¿no? Las murallas no se podía pasar, doble muralla. Muchos piensan que era así. Pero vemos al pueblo caminando, dando vueltas alrededor. Estaban en una batalla y solamente estaban caminando. Estaban en un momento de tensión y solamente estaban caminando. Solamente Dios les había pedido hacer eso. Y estaban caminando y estaban dando la vuelta y estaban dando la vuelta, ¿no? El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Y yo me imagino que dentro de este proceso que estaban dando la vuelta a Jericó, habrá visto personas del pueblo, pero ¿qué estamos haciendo? No está sucediendo nada. O sea, damos vuelta y vueltas, pero vemos que esto no se derrumba. Vemos que no está pasando absolutamente nada. Y llega el día 7 y siguen dando vueltas, pero esta vez tienes que dar 7 vueltas. Y tal vez ellos no veían mediante este proceso que estaban dando vueltas, pero Dios estaba haciendo un trabajo en su corazón, en su paciencia, en su carácter. Tal vez no veían nada físico en ese momento, pero Dios estaba tratando con su paciencia. Y tal vez, ¿no? Tú estás en un momento de tribulación, en un momento de dificultad, en un momento de prueba donde te sientes como el pueblo dando vueltas y tú dices, no está pasando absolutamente nada. ¿Y cuándo va a terminar esto? Pero lo que tienes que saber es que en medio de eso Dios va a hacer algo. Y tú sabes al final de la historia de Jericó que Dios hizo algo. Dios hizo algo, pero vemos que también, ¿no? Dios estaba trabajando en el corazón de las personas, en el corazón del pueblo, en el corazón de Josué. Y es lo que Dios está haciendo a través de esto. Cuando vemos la tribulación, tenemos que tener la perspectiva correcta. La perspectiva correcta es que nosotros miramos no a las circunstancias, sino que miramos a nuestro Rey. A aquel que está por encima de las cosas, a nuestro Salvador, aquel que nos puede levantar, aquel que nos puede ayudar, aquel que nos puede rescatar. Pero también entendemos que Dios, en medio de lo que está pasando, Él está trabajando con nosotros. En medio del sufrimiento, Dios quiere quebrarnos, levantarnos y hacernos madurar. En medio del sufrimiento, Dios quiere hacer eso. Y era lo que estaba haciendo también con los creyentes en Esmirna. Era duro lo que estaban pasando. Era difícil, nadie quería eso. Pero Dios estaba haciendo algo en sus vidas. La tercera cosa que él conocía era su pobreza. Y la palabra pobreza, no, en el original habla de indigencia. Como te mencioné hace un momento, por no quemar incienso en el altar de César, ¿no? Les empezaban a quitar sus propiedades. Y no solo eso, sino que no les permitían desarrollarse económicamente, ¿no? Y esto los llevaba a vivir una pobreza extrema. Jesucristo los anima a través de este mensaje, ¿no? A no fijarse en lo material como lo más importante,
ya que tenían algo mucho más valioso que cualquier otra cosa y era la vida eterna. Cuando tenemos a Jesucristo y tenemos una relación con nuestro Creador, realmente somos ricos. Así no tengas un sol en el bolsillo, eres rico, porque tienes una relación con el Creador que está por encima de todo. Y en medio de nuestra escasez, en medio de nuestra necesidad, necesitamos empezar a ver a Jesús y saber que Él va a proveer también y que Él va a ser fiel en medio de la escasez o en medio de la circunstancia que estés pasando en tu vida. Lo cuarto que Dios conoce, ¿no? Dice, es la blasfemia de los que dicen ser judíos. Y estaba pensando en esto, porque algo que Dios conocía era la verdadera intención del corazón. Él veía más allá de las apariencias. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿No? Aquellos judíos religiosos se jactaban por ser judíos de sangre y de nacimiento, pero iban en contra de los principios de Dios y iban por las iglesias, ¿no? Peleando contra la iglesia. Pero Jesús les dice que uno no es hijo de Dios solo por nacimiento. Tienes que realmente vivirlo, confiar en Dios y creer en Jesús. Y no solo eso, Jesús los confronta y les dice, ustedes son sinagoga de Satanás. En otras palabras, si dices ser judío, tienes que vivir como judío. Tienes que vivir como el pueblo de Dios. Dios ve más allá de las apariencias. Y eso aplica mucho para nosotros. Porque podemos engañar a todo mundo. Tú puedes estar aquí, tal vez. Y puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios no. Tú puedes estar aquí y aparentar totalmente, tener un lenguaje de creyente, tener una Biblia, y puedes engañar a todo el mundo que todo está bien. Pero a Dios no puedes engañarlo. Y tenemos que decidir, ¿no? ¿Cómo estamos? Tenemos que ver, como dijo Raúl hace un momento, tenemos que ver cómo está nuestra relación con Él. Porque no podemos llevar una doble vida. Porque no podemos aparentar. Y por eso vemos que Jesús dice, yo conozco que acá hay engaño. Yo conozco que acá hay apariencia. A mí no me puedes sorprender, dice Dios. A mí no me puedes engañar. Puedes engañar a todo el mundo, pero a mí no lo puedes hacer. Jesús nos llama a tener una fe real en Él. Y por eso estas cartas nos llevan, no solo nos alientan, no solo nos levantan, no solo nos recuerda que Dios está con nosotros, sino que también nos lleva a un punto donde nosotros tenemos que tomar una decisión, a un punto donde nosotros tenemos que examinarnos, a un punto donde nosotros pasamos por este diagnóstico y realmente vemos, ¿no? Realmente vemos si estamos bien o no. Porque no podemos engañar a Dios. Porque no podemos hacer de las nuestras, pues. No podemos hacer eso. ¿Quieres que Dios haga algo en tu vida? Sé transparente, vive en la luz de Dios. Entrégale todo al Señor. Abre tu corazón. Porque si no, el retiro va a pasar. Van a pasar las enseñanzas. Pero es como si hubiese entrado por un oído y hubiese salido por el otro. Versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, ¿no? Me encanta lo que dice acá. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Wow. En el original, estas palabras, no temas, no, quiere decir deja de tener miedo. Deja de tener miedo. A veces como hombres nosotros siempre estamos ahí, ¿no? Y cuando hablamos del miedo, esa palabra no va con nosotros. No va con nuestra masculinidad. Yo no tengo miedo. Pero por dentro estás que tiemblas, ¿no? Pero es tan importante poder reconocer que el miedo nos paraliza y no nos permite ver la gloria de Dios. El miedo no nos permite avanzar y no nos permite disfrutar de aquellas bendiciones que Dios quiere hacer por nosotros. Dios nos da un mensaje de ánimo en este tiempo, en este momento. Van a venir cosas difíciles, pero no tengas temor. Van a venir cosas difíciles en tu familia, en tu matrimonio, como hombre. Tal vez un despido, tal vez una situación complicada en tu matrimonio. Tal vez, no sé, en tu día a día. Tal vez como persona tienes luchas. Y eso nos puede llenar de temor. Pero Dios nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada. Lo segundo que vemos dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Algo muy interesante de Apocalipsis es que levanta aquella cortina del humano y nos deja ver lo espiritual. Y nos deja ver aquí, ¿no? Quien está detrás de esa oposición a la obra de Dios es el mismo Satanás. Y es lo que Satanás quiere hacer. Es lo que Satanás quiere hacer. Destruir aquella obra de Dios. Y déjame decirte que en este tiempo no quiere decir que no vayas a pasar oposición. Que no quiere decir que el enemigo va a tratar de poner cosas en tu cabeza, de desenfocar tu atención de lo verdadero y lo real por el cual has venido aquí. El enemigo va a buscar hacer eso. Pero nosotros tenemos que avanzar y ponerlo a él a un costado y no hacerle caso. Sigue diciendo en el versículo 10, dice, y tendréis tribulación por 10 días. Ahora, algo para poder entender, ¿no? Estos 10 días, ¿no? Para Esmirna, se pueden tomar, algunos lo toman como literalmente, ¿no? Ya que es posible que hayan afrontado, ¿no? Una persecución dura por 10 días, pero también se puede aplicar a la historia, ¿no? De la iglesia, ya que la iglesia pasó por una era de persecución. En otras palabras, ¿no? Pasó por 10 olas de persecución, ¿no? Hechas por Roma. Una de ellas, ¿no? Y que fue muy fuerte, fue por Nerón, ¿no? Que incendió Roma y culpó a los cristianos. Nerón era tan cruel que agarraba a los cristianos y cosía en la piel viva. Cosía piel de animales silvestres, ¿no? Y después de haberlos cocido, los tiraba a aquellas fieras salvajes por motivo de diversión. Y no solo eso, sino que también usaba a los cristianos como antorchas humanas. Pero lo que me llama la atención, más allá de lo histórico y de lo informativo, es que vemos, dice que tendréis tribulación por 10 días.
Y al mencionar que son 10 días, nos da a entender que la tribulación tiene un tiempo limitado, no es para siempre. Y la tribulación y el momento difícil y la circunstancia que estés viviendo y la dificultad y el muro que tienes delante de ti, el gigante que tienes delante de ti, no va a ser para siempre. Hay una luz al final de la oscuridad. Hay una luz al final del túnel. ¿No? Tú dices, esto nunca va a terminar porque estamos en medio de esto, ¿no? Y estoy pasando por esta circunstancia y no entiendo y no sé cuándo va a acabar, ¿no? Y sigue y sigue y sigue. Pero va a llegar un momento donde esto va a terminar. Y esa es nuestra esperanza, que va a terminar esto. Va a terminar la tribulación o la dificultad que tienes en tu vida. Y es la esperanza que tenía la iglesia de Esmirna. Para ir terminando, Dios le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré corona de la vida. Dios les da una promesa y una promesa muy significativa. Dios les iba a dar una corona incorruptible. Ustedes son mis ganadores. Es como si Dios estuviera diciendo. Y versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vemos que se repite en diferentes oportunidades esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, escucha. Dios nos dio 2 oídos por algo. Doblemente responsabilidad. Como te dije hace un momento, no seamos como las personas, como aquellas personas, ¿no? Que entra por un oído y sale por el otro. O aquellas personas que entran al salón, ¿no? Y reciben todo y todo chévere, ¿no? Y han entendido todo y salen y es como si nada hubiese pasado. Pero Dios quiere hacer una obra en nosotros. Y hemos visto diferentes aspectos. Hemos visto diferentes cosas que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Me gustan 2 textos que quiero compartirte. Dice en Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. En Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta gente en Esmirna, estos cristianos en Esmirna, necesitaban escuchar eso. Necesitaban ese aliento de parte del Señor. Yo necesito ese aliento de parte del Señor. Porque sé que como hombres, las cosas a veces no son tan fáciles. Porque sé que como hombres hay momentos de dificultad. Y tal vez no vas a tener a alguien detrás de ti con una pistola persiguiéndote. O tal vez no vas a tener a alguien queriéndote coser una piel de un animal en tu cuerpo. Pero sí vamos a tener luchas contra nuestra carne. Sí vamos a afrontar nuestra lucha contra el mundo. Y vamos a afrontar una lucha contra el diablo. Y para nosotros como hombres muchas veces esas cosas no son tan fáciles. Y me hace pensar en lo que decía Pablo. Lo que quiero hacer, eso no hago, lo estoy parafraseando, ¿no? Y tenemos esa lucha. Pero Dios nos está llamando en este tiempo, como dijo John al inicio, no a pensar en la carga que tienes, no a pensar en las tribulaciones o las dificultades que tienes en tu vida,
no a pensar en las cosas que estás viviendo. ¿Quieres una solución para eso? Obviamente. ¿Quieres una solución para estas cosas que estás afrontando? Pero quiero decirte que pensar en ellas no te va a ayudar mucho. Tratar de reventar en tu cabeza qué es lo que voy a hacer para poder solucionar eso, eso no te va a ayudar mucho. Pero sí, lo que te va a ayudar mucho es poder tener la perspectiva correcta. Es poder abrazar a lo que Dios quiere hacer. Es poder entender lo que Dios te dice a ti. Que yo conozco lo que estás pasando, que yo conozco lo que estás viviendo, que tu vida está en la palma de mi mano, que quiero trabajar en tu vida en medio de lo que estás viviendo. Es eso. Tener nuestra mirada en aquel que puede ayudarnos. ¿Quieres darle solución? Necesitamos dejar nuestra carga delante del Señor. ¿Quieres seguir adelante? Necesitas dejar tu carga delante del Señor. No puedes avanzar, no puedes seguir, no puedes crecer, no puedes madurar, no puedes permitir. No vas a permitir que Dios haga una obra en tu corazón si sigues arrastrando estas cosas, si sigues teniendo esa mochila, si sigues cargando algo que Dios quiere tomarlo. Dios quiere tomarlo, Dios quiere cargarlo por ti. Dios quiere que tú puedas entregar estas cosas delante de ti. Tu salud, tus problemas, tus dificultades, tus circunstancias, tu tribulación. Debemos tomar estas cosas y decirle: Señor, yo no puedo más. Yo no puedo más. Quiero ser transparente contigo. Quiero ser transparente. Esa es mi vida. Y yo no puedo solo. Necesito de ti. Necesito de ti. Quiero que cerremos nuestros ojos en este momento y vamos a orar. Y si en este tiempo no necesitas eso en tu vida, necesitas entregar a Dios esta carga, no importa la que sea, no importa la que estás afrontando, no importa la circunstancia que estés viviendo, si es en este tiempo quieres tomar esta carga y ponerla delante de Dios, este es el tiempo de hacerlo. Este es el tiempo. Como mencionamos hace un momento, ser cristianos es para valientes. Ser cristianos es para tomar nuestro orgullo a un costado y decir: Señor, realmente necesito de ti. No puedo vivir, no puedo liderar a mi familia, no puedo seguir adelante si tú no estás conmigo. Y necesito de ti. Necesito dejar esta carga en tus manos. Y si es así, ¿no? Ahí cerrando nuestros ojos, yo te animo a que te puedas poner de pie si necesitas esto y oremos juntos, ¿no? Si necesitas esto, quieres entregar algo al Señor, tú sabes qué es lo que es, tú sabes cuál es tu lucha, tú sabes qué cosas estás afrontando, tú sabes qué es lo que estás lidiando. Dios sabe qué es lo que hay en tu corazón. Tú no puedes engañar a Dios. Dios dice: yo conozco tus obras. Mi vida, tu vida está delante de mis ojos. Es momento de soltarlo. No sigas cargando con estas cosas. Si es así, no, ponte de pie y oremos juntos. Pidamos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nos ayude a ser hombres reales, hombres que le amemos, hombres que en medio del sufrimiento, en medio de lo que pase, podamos abrazarnos a Él. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en este tiempo en nuestro corazón.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta iglesia de Esmirna. Gracias, Señor, porque a través de cada palabra vemos tu bondad, vemos tu misericordia, vemos tu ánimo, vemos tu fortaleza, vemos ese aliento que nos das. Y en este tiempo queremos tomar estas cargas que podemos tomar que tenemos en nuestra vida. Estas cargas que son tal vez muy difíciles y tal vez nos cuesta compartirlo con otras personas. Tal vez nos cuesta poder entregarlo. Pero te pido, Señor, que en esta noche tú puedas quebrantar nuestro corazón. Tú puedas quebrantar nuestra vida. Y como hombres, poder ser ministrados por ti. Poder ser tratados por ti. Y tal vez así como el pueblo de Jericó no veía nada en medio de su circunstancia difícil, tú estabas tratando en el corazón de cada persona. Tú estabas haciendo una obra increíble. Y en medio del fuego, en medio de lo que estamos viviendo, tú quieres hacer una obra muy especial en nuestras vidas, Señor. Llénanos de ti, llénanos de tu espíritu, llénanos de tu amor, Señor. Te necesitamos porque no podemos vivir sin ti, Señor. Y ahora queremos adorarte, ahora queremos levantar nuestras manos. Ahora, Señor, queremos postrarnos delante de ti, Señor. En tu nombre, amén.